Me despierta mi amiga, Berta. ¿Y yo qué? Me dice que hay alguien en casa, ha entrado alguien. Había un hombre mirándonos dormir. Y yo le digo, imposible porque está todo cerrado, está la puerta cerrada. Total, que yo me pongo a buscar en el ordenador y descubro que 4 años atrás, justo detrás de mi casa, estaban las vías del tren. 4 años atrás, ese mismo día, en la franja de esas horas, atropellaron a 13 personas y muchas fallecieron. Entonces, no sé, ahí me hizo como clic de, vale, en ese momento murió gente aquí, en mi casa, o sea, detrás de mi casa. Hola y bienvenidos, yo soy Beth. Yo soy Alejandro y bienvenidos a este podcast. En este episodio vamos a estar hablando de El Hombre del Sombrero. El Hombre del Sombrero, ¿sabías que es una de las entidades más vistas en el mundo? Sí, de hecho en culturas de todo el mundo miles de personas afirman haber visto seres oscuros acechando en la oscuridad, y estos seres son considerados como una especie de entidades oscuras que, según los testimonios, en ocasiones tienen forma humana. Pero dentro de estas misteriosas sombras existe una variación de este tipo de entidades y se trata del conocido Hombre del Sombrero. Sí. Y sí, muchas personas aseguran haber sido testigos del avistamiento de esta entidad, ¿no? Conocida como el Hombre del Sombrero, o en Estados Unidos lo conocen como The Hat Man. Exacto. Y el Hombre del Sombrero, se dice que pertenece al grupo de entidades de la gente sombra. Porque no todo el mundo ve esta aparición con un sombrero, ¿sabes? Sí. Pues esta figura... Bueno, vamos a empezar un poco con la leyenda urbana de qué sería la gente sombra, que es algo que mucha gente ve. Muchísima gente ha visto, mientras está durmiendo, ha abierto los ojos y ha visto una figura humanoide. Y en específico hoy vamos a contar historias del Hombre del Sombrero, que, como he dicho, pertenecería al grupo de la gente sombra, pero este específicamente lo ves como una figura humanoide, pero que lleva un sombrero de copa, y hay personas que también lo ven con una gabardina y no se le ve el rostro, no se le ve nada, es una sombra. Sí, y también algunas personas, no sé si sabías, que han informado que llevaba un reloj de oro y unos rasgos faciales que se asemejaban a una niebla oscura. Ajá. Ojos rojos y de color negro sólido, muy muy oscuro. Sí, eso del reloj también lo había Pues oído. tú sabías que dentro de, bueno, no sé si es una leyenda urbana, pero lo han visto muchas personas. Sí. Al parecer, el Hombre del Sombrero se alimenta de la energía de nuestros miedos, que incluso han llevado a la muerte a algunas de sus víctimas. ¿Qué? ¿Lo sabías? ¿No? ¿Cómo que han llevado a la muerte a algunas de sus víctimas? Pues sí, hay algún que otro testimonio que parece ser que han contado esto. Como dato curioso, no sé si sabías, bueno, ¿conoces las películas de Pesadilla en Elm Street? Sí. Pues, curiosamente, el director de esta saga de películas tuvo una experiencia que ahora contaré, que es lo que inspiró a su personaje más famoso, que es Freddy Krueger. Ajá. Y todo empezó una noche cuando él era niño, que en la ventana vio a un hombre de aspecto aterrador caminando por la calle con un sombrero de borde plano. Al parecer, la extraña presencia tenía rostro, pero no era como muy visible, ¿sabes? Sí. Porque esto es otra cosa curiosa, que cuando las personas que han avistado a esta entidad es como que no le ven el rostro, pero sí sienten que le están mirando, ¿sabes? Sí, eso es verdad, totalmente cierto. Y cuenta que este hombre que vio por la ventana lo miró fijamente y él sintió como un miedo que no había experimentado nunca. Y casualmente la descripción del director de la saga de películas coincide a la perfección con las miles de personas que han explicado y experimentado esta experiencia paranormal. Wow. Después de ver a la persona sombría, dicen que sienten como una sensación de miedo o pánico. Sí. Incontrolable. De hecho, a la gente sombra, Hombre del Sombrero, etc., se les ha catalogado como entidades sobrenaturales malévolas.
Y algo curioso también es que mientras las apariciones fantasmales que conocemos todo el mundo no parecen ser conscientes de la presencia de la vida, simplemente es como que están deambulando muchas veces. Sí. Curiosamente, parece ser que el hombre del sombrero no, el hombre del sombrero es consciente de la vida y esto es bastante aterrador. Sí, es muy creepy. Y de hecho, todas las personas que han experimentado este fenómeno de ver al hombre del sombrero, es lo que tú has dicho, sienten cómo les está observando, aunque no puedan verle la cara, saben que les están mirando directamente. Exacto. Yo tengo una historia del hombre del sombrero en mi casa que contaré a medida que vaya avanzando este episodio, cuando coincida con alguna historia. Vale. Pero fue aterrador, fue muy aterrador. Estaba con una amiga y al día siguiente no dormimos hasta que no se hizo de día, porque nos daba pánico estar en la oscuridad sabiendo lo que había visto. Wow, ahora tengo bastante intriga. Sí. Bueno, otra cosa sobre el hombre del sombrero es que mucha gente lo ve, bueno, el hombre del sombrero y la gente de sombra lo ven mientras están en una parálisis del sueño, por lo tanto también se da un poco la explicación de que puede formar parte de una alucinación en cuanto se está en una parálisis del sueño. Sin embargo, muchísima otra gente no estaba en una parálisis, simplemente se han despertado en medio de la noche o lo que sea y lo han visto y se podían mover y todo y no estaban en ninguna parálisis. El hombre del sombrero también es una entidad que solo se ve en casa, dentro de una casa. En la calle no. No hay historias de gente que haya visto al hombre del sombrero en la esquina de la calle que está caminando. Siempre sucede en casa. Y lo que acabo de comentar de que mucha gente lo ha visto mientras está en una parálisis del sueño. Por otro lado, hay muchos casos en los que no solo una persona lo ha visto, ¿sabes? Sino que han sido varias personas que están en una habitación y todas han podido ver al hombre del sombrero. Por lo tanto, a la gente sombra, al hombre del sombrero, se le da mucho la explicación de una alucinación, de que puede ser una alucinación, pero hay casos en los que más de una persona lo ha visto al mismo tiempo. Entonces, por eso también se clasifica como un fenómeno paranormal. Wow. Así que bueno, con este pequeño contexto de quién es el hombre sombra, vamos a empezar a leer estas historias. No olvidéis que si queréis que leamos vuestras historias en otro episodio, podéis mandarlas en el correo que vamos a estar dejando por aquí, también en la cajita de descripción. Y ahora ya, poneros cómodos, apagad las luces, subir el volumen porque hoy vamos a estar paranormalmente hablando. Pues bueno, vamos a empezar con la primera historia. Actualmente tengo 42 años. Recuerdo haber visto al hombre del sombrero cuando tenía 14. Asistí a un programa de verano donde los estudiantes de secundaria se quedaban en un campus universitario y tomaban clases para obtener créditos universitarios y esas cosas. Estaba completamente despierto y acostado en una cama alta con las luces apagadas con mis dos compañeros de cuarto. Ellos también estaban en sus camas. Mi compañero de cuarto dice: ¿qué carajo es eso? Miramos y justo enfrente de la puerta estaba este tipo sombra, alto y con un sombrero. No pude distinguir ninguna característica. Nos asustamos mucho, pero no podíamos salir porque él estaba frente a la puerta. Me metí debajo de las sábanas, lo sentí cerca de mí, me asomé y estaba justo al lado de mi cama. No sé si me estaba mirando o no, debido a que no podía distinguir las características. Al día siguiente todos hablamos de ello y aparentemente él fue a cada una de nuestras camas e inspeccionó, ya que ambos lo vieron mirando en mi dirección. Luego, los otros compañeros de cuarto vieron que también lo hacía con cada uno de ellos. Nunca olvidaré eso. Qué fuerte, ¿ves? Esta es una de las historias donde más de una persona lo pudo ver. Y encima el hombre sombra, el hombre del sombrero, fue primero a una cama a mirar, luego a la otra a mirar y luego a la otra a mirar. Sí. Qué creepy eso, ¿no? Sí, es bastante creepy, la verdad. Sí, porque cuando lo ve una persona puedes dudar te lo has imaginado. Pero que lo vieran los tres, debieron de pasar miedo. ¿Y cómo vuelves a dormir en esa habitación? Yo creo que no durmieron, como has dicho tú. La segunda historia sobre
el hombre del sombrero, dice: lo vi todas las noches durante 6 meses cuando tenía entre 11 y 12 años. Por un tiempo pensé que era parálisis del sueño, hasta que una noche me sentí incómoda en la posición en la que estaba y me senté para reajustar mi almohada. Pasé aproximadamente 1 minuto poniéndome cómoda. Miré y él estaba allí, mirándome. Recuerdo despertarme alrededor de las 3 a.m. todas las noches y mirarlo fijamente hasta que me dormía nuevamente, aunque no sé cómo logré quedarme dormida con él allí. Verlo todas las noches durante 6 meses. Wow, porque normalmente la gente lo ve así, de repente, una vez en su vida, 2 veces, pero que todas las noches veas una sombra en tu habitación mientras duermes, yo no sé cómo esta persona siguió durmiendo en su habitación, porque eso ya lo clasificaría como que hay un espíritu en la casa. De alguna forma se acostumbró a ver a esta figura y, aunque es difícil imaginárselo, pues bueno, parece que conseguía dormir. Totalmente. A mí me pasó algo así porque en la casa esta donde tuvimos una experiencia con el hombre sombra, pues es un lugar, una casa donde siempre se sintió a alguien, ¿sabes? Y llegó ese día en el que alguien lo vio y siempre se sentía, me pasaban cosas con el ordenador, se me caían cosas. Hoy voy a contar cosas sobre esa casa. Pero yo de alguna manera perdí todo el miedo, ¿sabes? Aunque pasaran cosas así, como que se caían cosas, no sé qué, le perdí el miedo totalmente, ¿sabes? Porque es como que me cansé de que pasaran cosas así y dije, ala, ya está bien. Pero en una ocasión, por ejemplo, me acababa de acostar en la cama y en un momento yo dormía siempre con la sábana como hasta aquí, ¿sabes? No sé, por el frío, supongo, no sé. Y una noche, en un momento me quité la sábana y delante mío vi, o sea, era una silueta, podía ver la silueta negra de una persona, pero vi los ojos súper redondos y blancos, con las pupilas negras pequeñitas, como si estuviera así, pero muy cerca mío, ¿eh? Muy cerca. Lo vi por un segundo. Y bueno, hice así, como en plan, si es alguien, para empujarlo, abrí la luz y no, nada. ¿Y conseguiste dormir esa noche en esa habitación o tuviste que irte? Me fui a dormir con mi madre. Ah, Lo hacía mucho yo en esa casa. normal. Sí. Pues bueno, muy impactante. Bueno, lo viste por un segundo, dices, Lo vi por ¿no? un segundo y yo estuve segura de que me lo imaginé porque yo en esa casa ya tenía la predisposición a ver cosas porque como estaba todo el rato pensándolo, Claro, ya estaba ¿sabes? sugestionada, ¿no? Claro, estaba sugestionada de que ahí había algo y no sé, y cuando me ponía a dormir pensaba en ello. Entonces, esto lo relaciono más como que me lo imaginé. Pero lo otro no, luego lo cuento. Vale. Pues bueno, vamos a leer la siguiente historia, que dice: hace poco vi un artículo sobre el hombre del sombrero y era exactamente lo que veía cuando era una niña. Es la primera vez que escucho algo relacionado con lo que vi, así que vine a Reddit para encontrar a alguien más que también haya visto el hombre del sombrero. Mi primera experiencia fue en Las Vegas, en el año 2000. Cuando tenía entre 3 y 5 años, comencé a ver sombras de personas sin sombrero alrededor de nuestra casa móvil por la noche. Pensé que era solo mi imaginación, pero aún así me asustó muchísimo. Había docenas a la vez en la oscuridad espiando detrás de los muebles mirándome caminar por mi sala de estar por la noche. Wow, o sea, esto no había un hombre del sombrero, sino que habían muchos. Wow. Sí, a mí Encima escondidos detrás de los muebles, observándola. me ha pasado alguna vez, pero es lo que has dicho tú, yo me lo asocio más a su gestión, de estar en mi habitación de noche y ver como sombras pasar. Pero bueno, no intentaba no hacer caso porque pensaba, bueno, me lo estoy imaginando, Sí. ¿sabes? Seguimos. Sin embargo, una noche no recuerdo qué fue lo que me asustó y me hizo cruzar la sala y el pasillo para ir a dormir en la cama de mis padres con ellos.
Así que lo que sea que me asustó en mi habitación era más aterrador que tener que pasar junto a un montón de sombras para llegar a la protección de mis padres. Excepto que creo que lo que pasó en la cama de mis padres me hizo olvidar lo que pasó mientras estaba en mi cama. O sea, que estaba toda la casa móvil embrujada. Total. Porque es uno de los recuerdos más vívidos que tengo de vivir allí. Tan pronto como me metí en la cama de mis padres, acostada boca arriba entre mis padres, todavía tenía la sensación de que todavía había algo más en la habitación. Así que supongo que me sentí valiente y decidí echar un vistazo. Pensé que podía entrecerrar los ojos lo suficiente como para parecer como si todavía estuvieran cerrados. Entonces lo vi, asomándose detrás de los pies de la cama y se acercaba cada vez más a la parte superior de la cama. Solo podía ver una silueta de la parte superior de su cabeza. Cerré los ojos y los volví a abrir para ver si ya no estaba. Y cuando abro los ojos, delante de mi cara vi la figura sombra con lo que siempre pensé que parecía un sombrero de copa. Inmediatamente cerré los ojos y me quedé helada de miedo. Todo lo que recuerdo es que me quedé dormida después de eso. En otra noche, cuando tenía más o menos la misma edad, una mano se posó en mi cintura mientras estaba en la cama. Recuerdo mirar donde sentí que me tocaban antes de asustarme y ver una mano negra con dedos largos y afilados. Hice lo mismo que hice cuando vi la figura de la sombra con el sombrero en mi cara. Estaba demasiado asustada como para moverme, y esa noche me quedé dormida probablemente abrazando a un demonio. ¡Wow! Ese final me ha dado escalofríos. Pero... Se parece mucho a lo que has contado, que Sí. estaba mirándola muy cerca de su cara, ¿verdad? Wow, pero toda la casa llena de gente sombra. Pobre chica. La siguiente historia dice: tuve una experiencia cuando tenía unos 10 años. Me estaba cepillando los dientes en el baño y por casualidad vi a alguien pasar por la puerta detrás de mí en el espejo. O sea, a través del espejo vio a alguien pasar. Terminé de cepillarme los dientes y miré hacia el pasillo pensando que era uno de mis padres, pero en lugar de eso vi al hombre del sombrero parado en la puerta de la oficina de mis padres. Estaba justo debajo del marco de la puerta con la gabardina y el sombrero. Nos quedamos allí durante lo que pareció una eternidad mirándonos el uno al otro. Él no tenía rostro, pero podía sentir cómo me estaba mirando y estaba demasiado asustado para siquiera moverme. Finalmente pude darme la vuelta y salir corriendo junto a mis padres. Seguí tratando de describírselo a mi mamá y no sabía qué era un hombre del sombrero, así que recuerdo que me frustré cuando ella me preguntaba si era un sombrero de copa. Más tarde descubrí que mi padre también lo había estado viendo, pero pensó que era el medicamento que estaba tomando porque acababa de sufrir un grave accidente automovilístico. Ni siquiera me di cuenta de que era todo un fenómeno hasta que un amigo lo mencionó más de 10 años después. Nunca volvimos a ver al hombre del sombrero. Una cosa que pensé que era realmente extraña fue que tuve experiencias en las que mi esposo vio a su madre fallecida. En estas visitas ella no tenía ningún tipo de reflejo en el espejo que había detrás de ella. Sin embargo, en mi experiencia con el hombre del sombrero, el espejo fue por donde originalmente lo vi pasar. Sí que es bastante extraño eso, ¿no? Sí. Que se reflejara en el espejo. Sí, porque esta entidad yo creo que parece ser que solo se muestra a personas. Es decir, que solo lo pueden ver ciertas personas, entonces que ser... Bueno, claro, a lo mejor si ella lo pudo ver Sí, en el reflejo era porque se le estaba mostrando, ¿no? A ella. exacto. Entonces puede ser. Ujú. Bueno, sí, eso es un dato curioso que ha aportado, que algunas personas cuando ven un espíritu o algo, este no tiene reflejo en el espejo. Pero en su caso sí. El tema de los espejos también Sí, es un poco creepy, porque hay mucha leyenda urbana detrás de los espejos, desde que son portales a otros sitios, sí, o incluso típicos juegos, como cuando éramos pequeños, que siempre nos contaban de jugar a Bloody Mary sí. o bueno, en mi caso yo lo conocía como Verónica, Yo pero también, es lo mismo, sí. al fin y al cabo. Yo Pero sí, una vez me puse en el espejo todo oscuro y dice, Verónica, 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 Verónica. ¿y qué pasó? Nada. Nada, ¿verdad? Bueno, por suerte. Sí. Pero sí, ¿y no te pasa algunas veces también que te pones delante de un espejo de noche o vas al baño y te da como cierto miedo? Bueno, a mí ya no me pasa, pero sí que recuerdo que antes mirarme en el espejo por la noche me daba como mala Sí. sensación.
A mí muchas veces lo que me pasa es que cuando me estoy lavando la cara, estoy así. Pienso que cuando voy a mirar al espejo voy a ver a alguien. Como la de la historia. Sí. Bueno. Pues la siguiente historia dice: lo he visto unas 3 veces. Tengo pesadillas muy intensas casi todas las noches, por lo que no es raro que vea demonios y experimente cosas paranormales. No solo en el mundo de los sueños, sino también en el mundo físico. Lo raro es que la primera vez que lo vi tenía unos 5 años. Ahora tengo 22. Lo recuerdo muy vívidamente. Ni siquiera creo que haya sido un sueño. Fue más bien una visión de mí en el mundo espiritual. Estaba durmiendo con mi papá arriba en la casa de mis abuelos. Esta casa, más específicamente la habitación de arriba, siempre me dio una sensación de inquietud, como si me estuvieran observando. Me senté y toda la habitación se iluminó. Era como una luz roja. Miro a la derecha y veo al hombre del sombrero, revisando la cómoda de mi papá. Ni siquiera se giró, pero es como si sintiera, supiera, que yo lo había visto. Luego, lentamente giró la cabeza hacia mí y sentí una sensación de pavor saliendo de él. Estaba legítimamente congelada por el miedo. Veo a mi papá dormido a mi lado, pero no podía moverme. El hombre del sombrero estaba a solo unos metros de mí. Recuerdo el gran sombrero negro y llevaba una gabardina larga. Comenzó a caminar hacia mí y luego fue como si simplemente desapareciera. Obviamente, esto me marcó, ya que todavía recuerdo cada detalle hasta el día de hoy. Hace solo unos meses lo volví a ver 2 veces, y la misma sensación de ser observado y pavor rezumaba de él. Pues bueno, según dice, no podía moverse, entonces está claro que estaba en una parálisis del sueño. Probablemente, sí. Entonces por eso lo vio. Ujú. Además, el hombre del sombrero normalmente no se está moviendo. O sea, está parado en el marco de la puerta o en algún punto de la habitación mirándote, ¿sabes? Y yo he escuchado en muchas ocasiones que cuando el hombre del sombrero se da cuenta de que lo has visto, se va. Desaparece. Entonces, pero sí que en la parálisis del sueño, las alucinaciones que se pueden tener de entidades sí que se mueven. Sí. Todo el mundo, mucha gente coincide con eso de que se van moviendo. Sí. Pues de hecho yo tuve una experiencia que ya he contado, pero bueno, la resumo muy rápidamente. Y sí, una vez estaba en una parálisis del sueño y justamente vi una figura alta negra. No sé si llevaba sombrero, no recuerdo que haberlo visto, ni que lo llevase. Pero es una descripción muy parecida a la que ha contado ella. Y era una figura muy alta, negra, y sí, también estaba delante del marco de la puerta. Pero eso, me pasó en una parálisis del sueño. Entonces yo creo que fue más eso que haberlo visto. Pero bueno, es interesante. Pues mira, voy a contar ya también la historia del... No era el hombre del sombrero, en realidad era una persona sombra. Era una sombra. Pero tenía todas las características del hombre del sombrero, pero sin sombrero. ¿Pero fue en una parálisis del sueño? No. ¿No? Wow. Y no lo vi yo. Pero me creo al 100% a la persona que lo vio y después investigué un poco y todo encajaba. Pues bueno, en esta casa que yo vivía, donde habían pasado cosas extrañas ya, a mí me pasaban cosas en plan... yo usaba WhatsApp en el ordenador en esa época y a veces cuando quería grabar un audio se distorsionaba un poco mi voz o se escuchaban ruidos o cosas cuando grababa el audio, era muy raro. Luego otras veces se caían cosas, eso me pasaba mucho ahí, se caían cosas así de la nada. También sabes qué me pasó una noche. Cuéntame. Donde yo grababa antes mis vídeos de casos, yo tenía 3 velitas y para grabar un vídeo encendí esas 3 velas y luego las apagué, o al menos yo pensaba que las había apagado, pero es que yo bufé las velas, ¿sabes? Y salió el humito de que se habían apagado. Bueno, esa noche cuando me fui a dormir, esta habitación estaba aquí y la habitación donde yo dormía estaba aquí, o sea que yo desde aquí veía esta habitación, desde la cama de aquí veía. O sea, estaban como enfrente. Estaban en diagonal. Bueno, pero un pasillo y una aquí y la otra aquí, pero con esta puerta abierta y esta abierta vale. podías ver esta habitación. Se veía, vale. Pero bueno, de todos modos yo estaba durmiendo y mi perrita me empezó a hacer ruidos, a rascarme, como que estaba muy inquieta. Y yo, bueno, voy a ver qué pasa.
Entonces bajó de la cama, yo bajé con ella, la seguí, me llevó a esa habitación y yo de lejos ya vi que había algo. Viste que había algo. Mira, la habitación estaba iluminada al rojo vivo, pero roja se veía la habitación. Y mi perrita me llevó hasta ahí. Y entro a la habitación y están las 3 velas encendidas y la llama, te juro, que era así de alta. Eran velitas, así. Velas que tú Que yo anteriormente había habías apagado. apagado. Estaba bastante, al 95% segura de que las había apagado. ¿Y había alguien en la habitación? O sea, No. perdón, en la casa. Mi madre. Pero claro, tu madre no va a ser. No, mi madre estaba durmiendo. Mi madre no fue a encender las Claro. velas. Wow. Y las velas estaban, o sea, así. Así, o sea, estaban como muy agresivas, muy violentas la flama, ¿sabes? Sí. Muy violentas las 3. Iluminando la habitación toda de rojo. ¿Pero las llamas eran rojas también? No, ¿O- es que mi habitación era color rosa. Ah, vale. Entonces con las llamas se hacía rojo vivo. Wow. Y nada, y apagué las velas. Pero es que te juro que la escena no suena así, pero la escena fue muy aterradora. Sí, no, De normal. Tú de vas a una... ver, sí, de verlas, no sé, parecía que estaban haciendo ahí un ritual satánico, solo entrar, solo no sé. Pero Y tuviste el valor de ir a apagarlas. sí. Pero con Sí, miedo. sí. Y le agradecí a mi perra que me avisara, porque imagínate, eso se cae y Claro, había y- una flama que incendiaba Se la podía casa. incendiar. Wow. Sí, y no Y sé, has contado que has tenido experiencias también grabando, de que se Sí. distorsionaba. A una amiga que es con la que pasó esto que te voy a contar, le mandaba todos los vídeos. Yo los borro siempre por falta de almacenamiento. Pero si ella los conserva, no sé si los conserva, se lo puedo preguntar. Bueno, Y eso, porque entre ella y yo siempre hablábamos de cosas que pasaban en esta casa a partir del hecho que pasó con ella. Pues mira, la noche de San Juan, que se celebra ¿qué día se celebra? El 23 de junio. Bueno, pues esa noche se quedó a dormir en mi casa. Estábamos en mi habitación, yo tenía una cama nido, estábamos ahí durmiendo y nuestras cabezas daban en diagonal hacia la puerta. Total, que nos fuimos a dormir. espera, un pequeño inciso. Cama Vale. nido es, para quien no lo sepa, es una cama que debajo tiene como otra cama, otro colchón que se puede sacar o meter, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. Bueno, total. Que sobre las 3 de la madrugada, 2, 3 serían, me despierta mi amiga, Berta. ¿Y yo qué? Me dice que hay alguien en casa, ha entrado alguien. Había un hombre mirándonos dormir. Y yo le digo, imposible porque está todo cerrado, está la puerta cerrada. Encima mi madre y yo también somos como muy obsesionadas con la seguridad en casa, porque de pequeña, cuando era pequeña entraron a robar en mi casa y fue un show. Entonces a partir de ahí mi madre siempre se asegura mucho de que todo está bien cerrado. Yo también soy así, ¿sabes? Yo no me puedo ir a dormir sin mirar que la puerta está todo cerrada. Yo dije, es imposible porque no hay manera de acceder aquí, ¿sabes? Está todo, o sea, hay seguridad en todas las ventanas, la puerta. Y me insistía, pues que yo he visto a alguien en la... Todo esto susurrando entre nosotras, obviamente. Yo he visto a alguien en el marco de la puerta mirándonos. Entonces yo le digo, imposible, no sé qué. Y como le dije, esto es imposible, así que vámonos a dormir. Bueno, dormimos. Obviamente no nos quedamos tranquilas, ¿no? En ese momento, pero decidimos dormirnos. Porque nos mentalizamos de que no podía haber nadie. Claro, nosotros no pensamos en un espíritu primero, pensamos en una persona física. Claro, que venía a robar o algo. Claro. Exacto. Total. Bueno, yo estuve 2 horas dando vueltas, y con miedo, intentando ver si escuchaba algún ruido. A la mañana siguiente le digo, oye, lo que me despertaste por la madrugada y lo que me dijiste. Y me dice, sí, pero es que en ese momento no tenía como la... O sea, que no estaba como muy despierta. No, es como que en ese momento se quedó tan impactada que no tenía manera de explicármelo bien, ¿sabes? Entonces a la mañana siguiente me dijo que abrió los ojos
¿Sabes cuando te despiertas así porque sí? Que abres los ojos. Sí. Abrió los ojos de repente y vio en el marco de la puerta una figura, una sombra, mirándonos. O sea, ella no vio ojos ni nada, no vio cara, pero eso, tuvo el sentimiento de que nos estaba mirando. Entonces ella, claro, se quedó así, lo miró y dice que cuando como que supo que él se dio cuenta de que ella lo había visto y como que o sea, se fue tirando para atrás, pero sin caminar, moviéndose hacia atrás. O sea, Y como desapareció. levitando. Ah, Sí, que iba para atrás, levitando hacia levitando atrás. y desapareció de Exacto, golpe. exacto. Y me juró y me juró y me juró que lo había visto y yo la creí al 100% porque no tenía por qué inventarse eso. No, o sea, la conozco muchísimo, desde hace muchísimo, y no hace estas cosas de inventarse. Total, que yo en esa casa siempre había sentido algo. Total, que yo digo, yo quiero investigar esto. Yo quiero saber qué es esto, qué ha pasado aquí, quién era esa entidad. Total, que yo me pongo a buscar en el ordenador y descubro que 4 años atrás, justo detrás de mi casa, estaban las vías del tren. 4 años atrás, ese mismo día, en la franja de esas horas, En San Juan. sí, atropellaron a 13 personas y muchas fallecieron. Entonces, no sé, ahí me hizo como clic de, vale, en ese momento murió gente aquí, en mi casa, o sea, detrás de mi casa. Y, no sé, y se aparece una sombra, ¿sabes? ¿Podría estar relacionado? No sé. Pues tal vez, puede ser. Sí, Pero qué curioso. sí, y bueno, le pusimos nombre, pero para hacer La broma, ¿no? Sí, o no la broma, sino para bajar el miedo, Vale. ¿sabes? Claro, Para para calmar la hacerlo situación. más... Sí, para hacerlo más... Vale. Y le pusimos Carl, de nombre, Carl. Y nada, siempre que hemos estado en mi casa y hemos escuchado algún ruido, se ha caído algo, hemos dicho, ¿habrá sido Carl? Y nada. Pues es buena técnica para cuando estás en esa situación no asustarte tanto, en verdad. Sí, exacto. Porque incluso al ponerle nombre, etcétera, como que no, se nos hizo más amigable, ¿sabes? No tan de miedo. Y nada, y a la noche siguiente no podíamos dormir y nos sentamos en la cama mirando cosas en el ordenador, en el móvil, hasta que se hizo de día porque nos daba miedo ella volver a verlo, verlo yo, ¿sabes? No Pero, sé. ¿ha pasado otra vez? ¿La has vuelto a ver o la has vuelto a ver tú? No, No. pero es que a partir de ahí ya no hemos estado tanto en Vale. esa casa, yo ya no vivo ahí. Pero sí que en esa casa yo muchas veces también, cuando era pequeña, porque no es una casa donde viví siempre, sino que era una casa secundaria, ¿no? Una segunda casa. Sí, exacto, era la casa del verano. Ah, vale. Y yo me acuerdo en alguna ocasión dormirme en el sofá o así y escuchar pasos por el salón y no había nadie. Y cosas así, no sé, siempre, en esa casa siempre se sintió algo, ¿sabes? Y es la casa donde me hice una foto y en la ventana de atrás, en la foto se veía reflejado, no sé, un rostro raro. Tengo que buscar esa foto, ¿eh? Tengo que buscarla. Sé que está subida a Metroflog, pero no hay manera de acceder, pero a lo mejor hay alguna manera de descargar los datos de una cuenta. Porque te juro que te lo digo de verdad. Esa foto está. Yo te creo, pero sí, yo creo que nos gustaría a todos ver Sí. esa foto porque encima es una experiencia propia tuya Sí. que tú das veracidad de que es Sí, real. es que o sea, no... sí. Ojalá te la puedas descargar o Sí. la encuentres en algún sitio Ojalá. porque nos gustaría verla Ojalá. seguramente a Ojalá. todos. Bueno, la siguiente historia dice: lo he visto 2 veces. Una vez cuando tenía unos 12 años. Mientras estaba en una fiesta de pijamas, soñé que estaba acostada en la cama en la posición en la que estaba en la vida real. Sentí que alguien se caía de la cama y luego soñé con una sombra que se quitó el sombrero que llevaba y se fue. No sentí miedo. La segunda vez fue anoche. No he tenido muchos sueños que recuerde desde hace tiempo, pero anoche soñé. Y me acuerdo del sueño. Todo mi sueño supe que era un sueño. Eso es curioso, ¿no? Cuando sabes que estás soñando. A mí me ha pasado en alguna ocasión. Sí, a mí también. Estaba corriendo por la ciudad a altas horas de la noche, huyendo de un grupo de adolescentes.
No estaba demasiado asustada porque sabía que todo eso era un sueño, mientras estaba sucediendo. Al final me molesté y quise un final porque el sueño se volvió aburrido. Me encontré con una de las chicas del grupo de adolescentes y me dijo que no me asustara, que ella no era uno de ellos. Agarré su mano y corrimos mientras el grupo nos perseguía. De repente miré y junto a la puerta del parque en el que estábamos estaba el hombre del sombrero. Esta vez tenía ojos rojos brillantes. También había una sombra de mujer con él y le sostenía la mano. Nos miramos y supimos que hacia allí teníamos que ir. Corrimos rápido hacia él y ella. Tomé su mano mientras nos acercábamos. Nos tocamos. Yo todavía sostenía la mano de la chica y ella, con su otra mano, agarró la mano de la mujer sombra. Nos volvimos un poco para mirar hacia atrás y todo simplemente se disipó y supe que nos íbamos y me desperté. Sin embargo, no me sentí asustada ni amenazada, sentí paz. Es extraño porque la mayoría de las historias que leo son negativas y dan miedo. Normalmente diría que, según mi experiencia, le tendría miedo al hombre del sombrero, pero no le he tenido. Realmente no estoy segura de qué pensar al respecto. Es curioso porque supongo que no le da miedo porque lo ha soñado, ¿no? Claro, Porque lo ha no. visto en sueños. No lo ha visto despierta. Pero supongo que sí. Y el sueño sucede en un parque, fuera de su casa. Pero supongo que si abriera los ojos y lo viera delante de su cama, sí que le hubiera asustado. También depende tanto del contexto. Y también, por lo que has leído, parece que cuenta que el sueño ha sido como un sueño lúcido. Sí. Que, ¿sabes lo que es? Como que puedes tomar decisiones, ¿no? Exacto, es como que sabes que estás soñando Ujú. y puedes hacer, o sea, puedes elegir lo que sucede en tu sueño. Wow. Eso es una experiencia que siempre me hubiera gustado tener. He leído bastante acerca de esto, pero no, nunca me ha pasado. Pero algo curioso es que cuando tú estás teniendo un sueño lúcido, tienes que evitar a toda costa que la gente de tu sueño Ajá. se dé cuenta que te has dado cuenta que estás dormido, O sea, que que tú estás sabes soñando. que estás soñando. Porque si se dan cuenta, empiezan a actuar de una forma muy extraña. Ay, qué miedo. Y eso sí que tiene que ser aterrador. Qué miedo eso. De hecho, hay experiencias que si quieres algún día podríamos leer Sí, de sueños lúcidos que han salido mal. sí, exacto. Wow, sí, es interesante eso. Sí, el tema de los sueños es interesante. Ujú. Yo he tenido sueños recurrentes. Hubo un sueño que contaste. Sí. ¿Y qué pasaba en estos sueños recurrentes? Pues mira, en uno de los sueños, o sea, es un sueño que he tenido varias veces a lo largo de mi vida, ese mismo sueño. Soñaba que estaba en un restaurante que estaba al lado del mar y que un barco se chocaba contra el restaurante, todo se caía, una catástrofe. Y eso lo soñé muchas veces. Y de hecho, ese restaurante existe. Es en un pueblo cercano a donde yo vivo. Pero tú Yo no había ido a ese restaurante. no sabías de su No, existencia. no. Wow, qué curioso. Sí, he soñado muchas veces eso y el lugar existe. Y yo no lo había visto antes de soñar esto. Otro sueño que he tenido 2 o 3 veces era en una casa que viví que estaba en el rellano. El rellano era un jardín, era césped. O sea, el rellano, sí, césped. Y una persona, un hombre, persiguiéndome con un hacha y yo huyendo. ¿Y sabes esos sueños que no puedes correr? Que te supone mucho esfuerzo correr. Pues eso sentía en ese sueño y horrible, porque imagínate, me está persiguiendo alguien con un hacha y no puedo ¿Y correr. te alcanzaba? No. No, qué suerte. Sí. Sí, yo también soñé una vez algo así parecido, pero a mí sí me alcanzaba y cuando me conseguía matar, Te me despertabas, despertaba, ¿no? sí. Sí. Ujú. ¿Alguna vez has soñado que te caes de un edificio o algo así? No, Yo que me caí. pero sí he tenido que yo creo que a todos nos ha pasado la sensación de que te despiertas Sí, pero eso sí. sientes que te Eso caes, sí. pero no, tú has soñado. Yo no he soñado que yo me caigo, pero sí que he soñado que otras personas se caen y yo lo veo como se caen. Pero antes de llegar al suelo me despierto. Y muy impactante, me despierto con una Ansiedad. ansiedad de decir ¿por qué? Bueno, la siguiente historia dice: esto me pasó en una casa nueva.
Me desperté a las 3:30 am y me estaba mirando desde mi ventana el hombre del sombrero. Medía como 2 metros de altura. Nunca lo había visto antes en mi vida. Eso fue hace 3 años. Desde entonces duermo con la cortina cerrada. Me asusté muchísimo y me quedé helado. Yo tenía 23 años. Mi novia dijo que ella también lo vio en mi casa unos meses después que me pasara a mí. Uf, 2 metros de altura, ¿eh? Ojo. Muy alto. Y lo de 3:30 am, Ah, sí, también la hora. ¿conoces la hora Sí. maldita? Que como curiosidad, ¿Pero ¿no? es a las 3:30 o a las 3? Bueno, depende. Es una franja de Sí, normalmente horas, ¿no? suelen decir 3:33, Mm, ¿no? Porque es como la mitad de 666, sí. número del diablo, de la bestia. Pero bueno, yo también he escuchado muchas historias de 3:30. Ajá. Que no sé si sabías que hay un dato curioso sobre esta leyenda urbana de las 3:33 y está relacionado con el diablo porque es como aludiendo a los 3 dígitos del diablo, que son 666, pues justo la mitad. Ajá. Pero también se dice que si unimos la hora a la que habría muerto Jesucristo, que fue a las 3 de la tarde, junto con la edad en la que murió, que fue a los 33 años, Ujú. es como que encaja, porque lo paranormal sucede en esta franja que es como contraria a la que murió Jesucristo, ¿no? Claro, o sea, él murió a las 3 de la tarde y esto sucede a las 3 de la madrugada. Exacto. Es como una búsqueda por oponerse a Dios, ¿no? Ah, por eso es la hora del diablo. Exacto. También dicen que porque es una hora en la que nuestra dimensión y otra están como más cerca, ¿sabes? Bueno, esto hay que hablarlo en otro episodio, esto de esta hora, etcétera, porque hay, por lo visto, por lo que has explicado tú, y esto que también había escuchado yo, de que es una hora en la que el mundo real y el mundo no sé qué, espiritual o de entidades está muy cerca y puede haber portales o algo así. Como veo, hay varias conclusiones y teorías de esta hora, así que esto habrá que investigarlo más. La siguiente historia. La primera vez que vi un hombre sombra, no el hombre del sombrero, sino el otro, fue cuando tenía 7 años. Me desperté en medio de la noche, vi al hombre sombra, de al menos 1,80 m de altura, parado en el pasillo de la puerta abierta de mi habitación. Pensé que era mi padre, lo llamé, no contestó. Le dije, papá, por favor, para, me estás asustando. Nada. No dijo nada. Después de unos 2 minutos simplemente desapareció. Hablé con mi mamá sobre esto hace unos meses. Aparentemente ella piensa que esa vieja casa estaba embrujada. Dijo que mi hermana pequeña, cuando tenía 3 años, de repente se detuvo, la miró y le dijo: «Destruiré tu casa y la de tu padre», y luego se cayó al suelo y quedó confundida. Yo, después de ver El hombre del sombrero, lo busqué en Google. Me abrió la mente y me asusta muchísimo saber cuánta gente ha visto exactamente la misma sombra. Ojalá hubiera más información sobre esto, estoy demasiado aterrorizada. Me ha dado Escalofríos. escalofríos lo de la hermana pequeña de 3 años que dijo eso, ¿sabes? Y luego se quedó confundida, como si la hubieran poseído o algo. Hay que hablar en otro episodio de... No paro de dar ideas de otros episodios. Hay que hablar en otro episodio de cosas que han visto o dicho niños pequeños, porque al final ellos no conocen mucho de estos temas, entonces no es muy probable que estén mintiendo, ¿sabes? Es un tema que yo creo que es muy interesante y daría Sí. mucho de qué hablar, y seguramente hay muchas historias. Sí. Pues bueno, la siguiente historia dice: fui camarero en un pequeño hotel de Cincinnati durante 1 año. Es conocido por estar embrujado. El chef, el gerente y varios trabajadores han visto una figura sombría de 6-7 pies de altura con un traje a rayas y un sombrero de fieltro parado o flotando junto a ellos. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, un compañero de trabajo y yo estábamos haciendo trámites. Salió del comedor, dobló la esquina e inmediatamente retrocedió. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos y dijo que vio al hombre del sombrero. Me asusté muchísimo.
Nunca lo he visto personalmente ni he visto nada particularmente espeluznante. Sin embargo, una noche dormí en una de las habitaciones. Una mujer murió allí de un ataque cardíaco hace un par de años. Y durmiendo allí fue la única vez que tuve parálisis del sueño. El tema hoteles embrujados, etcétera, pero hoteles en general también es muy interesante porque no sabemos la cantidad de muertes que ha habido en ese hotel. ¿Sabes que mucha gente muere durante la estancia en un hotel? Porque sí, por lo que sea, una persona mayor que muere por causas naturales o lo que sea, en muchos hoteles ha habido más muertes de las que pensamos. Eso también es un tema muy interesante. Sí, justo hoy he visto un vídeo donde hablaban del famoso Hotel Cecil, creo que se llama. No sé, tú lo conoces, Sí, el ¿verdad? Hotel Cecil de Los Ángeles. Y Ahora tiene otro nombre. Sí, exacto, que cambiaron el nombre porque tuvo una La mala historia... reputación de la cantidad de muertes que ha habido Y allí. la más nombrada fue el famoso caso de Elisa Elisa. Lam. Exacto. Sí. También ahí se hospedaron asesinos seriales de la Como época. Richard Ramírez, por Sí. ejemplo, exacto. Sí, sí, es que está en una zona de Los Ángeles donde años atrás era un hotel barato, ¿sabes? Y se hospedaba gente de mala reputación como delincuentes, asesinos, y sí han pasado muchas cosas ahí. De hecho, cerca de ese hotel se encontró... No, perdona. En ese hotel estuvo la Dalia Negra, sí, también. un día antes de morir morir. tomando algo. Sí, hay muchas historias alrededor de ese hotel. De ese hotel en Muchísimas. específico, sí, que de hecho Sí. también han hecho como representaciones en series, ¿no? Sí. Del hotel. Sí, sí. De hecho, en la serie American Horror Story, la temporada Hotel está inspirada en el hotel, es decir. Sí, muy curioso la historia. Las historias de hoteles también Sí. dan mucho que hablar. Hay que abarcar Otra idea historias de de podcast. hoteles en un podcast. La siguiente historia. He visto al hombre del sombrero. Lo vi una vez cuando tenía alrededor de 17 años. Mi familia y yo volvíamos a casa del cine. En ese momento vivíamos en un largo tráiler. El remolque tenía una entrada delantera y una puerta trasera. Solíamos estacionar siempre detrás del remolque y entrar por la puerta trasera. Entonces mi papá estacionó. Salí y comencé a caminar hacia la puerta trasera. Entonces miré hacia arriba y lo vi ahí mismo, en la puerta de atrás, apoyado contra la pared con su abrigo largo y su sombrero de copa. No pude ver ningún detalle más, solo una sombra, como cuando ves a alguien pero no puedes distinguir ningún detalle de su rostro. Tan pronto como lo vi, grité. Mi papá corrió a ver qué estaba pasando y no vio nada. Inmediatamente después de gritar comencé a llorar y un gato saltó de la puerta de donde estaba el hombre del sombrero y se escapó. Cuando volví a mirar a la puerta ya no estaba y nunca lo volví a ver. Ahora tengo 34 años y justo este año le pregunté a mi mamá si se acordaba. Ella dijo que no, pero dijo que en esa caravana mi papá solía sentir que alguien le susurraba al oído por las noches y nunca se lo dijo hasta que nos mudamos de ahí. También me contó que los amigos de mi hermana pequeña le decían a mi mamá que alguien murió allí y le preguntaron si veía un fantasma. A mi madre le aterrorizan estos temas, pero ella personalmente nunca vio nada. Esto es lo que hablábamos en otro episodio, lo de oír susurros de noche. Me ha dado escalofríos que dijera que el padre le contó después, al mudarse de allí, que por las noches alguien le susurraba cosas al oído. Pues bueno, tantas experiencias que hay del hombre del sombrero, son muchísimas, son miles. Una persona abrió una web que se llama The Hatman Project, o sea, traducido sería el proyecto del hombre del sombrero. Esta web la ha creado una persona llamada Timothy M. Brown Jr., que quiere investigar sobre este fenómeno del hombre del sombrero. Y parece que lleva recopilando historias sobre el hombre del sombrero desde el año 2001, o sea que lleva 20 años investigando. En esta web se pueden enviar las historias que hayas tenido con el hombre del sombrero, porque este hombre, Timothy, quiere llegar al fondo del asunto. ¿Quién es el hombre del sombrero y por qué lo ven tantas personas? Y recopilando toda la información de las historias y viendo cuántas cosas coinciden, lo está investigando. Me parece muy interesante.
¿Y ha dado información sobre lo que ha investigado? No, porque entré en la web y solo tiene una larga descripción de lo que está haciendo, pero sí que dice que está con toda la información que ha recopilado y a las conclusiones que ha llegado de quién es el hombre del sombrero, porque se aparece, etcétera. Está escribiendo un libro, pero el cual será totalmente gratuito y lo va a subir en esta web para que la gente lea toda la investigación que ha hecho. O sea que tiene un interés grande en Sí. descubrir el porqué de Exactamente. de esta entidad. Exactamente. No ha explicado que haya tenido él una experiencia y que eso lo lleve a querer investigarlo, ¿sabes? Simplemente en su web pone que ha escuchado tantas veces de tantas personas que han visto al hombre del sombrero que le creó una curiosidad increíble ponerse a investigar, a recopilar información para llegar a la conclusión de qué es. Qué interesante. Pues estaremos dejando esta página web Sí. en la descripción o en el primer comentario. Y al que le interese pues pueden entrar, porque además, Exacto. como has dicho, hay más historias aquí, ¿verdad? En esta web hay muchas historias que la gente sube. Bueno, Sí, muy interesante. Y si algún día saca este libro, me gustaría que hiciéramos un análisis, ¿sabes? De las conclusiones que ha llegado y de... Sí, estaría muy interesante. Bueno, pues estas han sido todas las historias de hoy. esperamos que os hayan gustado. Si queréis enviar vuestras experiencias paranormales para que sean leídas en otro episodio, no olvidéis mandarlas al correo de este podcast, que es el que dejamos por la pantalla y en la cajita de descripción. También podéis dejar sugerencias de otros temas que os gustaría que abarcáramos en los episodios o temas de los que queráis que hablemos aquí. Pero hasta hoy esto ha sido todo. ¿Qué te han parecido estas historias? Son interesantes, ¿verdad? Sí. Es interesante lo de la gente sombra. Y sobre todo que tantas personas hayan visto y experimentado esto. Es como algo común. Sí, Y, es literalmente el fenómeno más visto. Uno de los fenómenos más vistos. pues sí, esto es lo que más me llama la atención, de que sea tan habitual. Y bueno, las historias la verdad que han sido bastante interesantes. Sí, ha estado bastante interesante el tema de hoy. Esperamos que os haya gustado, que os hayáis entretenido. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre este tema y si alguien ha visto al hombre del sombrero también que nos lo cuente. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio De Paranormalmente Hablando.